Perdonad que os dé las espaldas, la espalda, no tengo dos. Hoy pues voy a hacer un nuevo vídeo de este semillero de arces que mostré en el vídeo anterior, hace apenas unos días, parece que un par de días o tres. Hablaba de que me enviaron unas semillas, que me las envió José Antonio, esta es la persona que envió las semillas, de un arce que muy pronto, una vez que lo planté, en apenas 2 semanas, pues germinó. Pues ya hay dudas de qué variedad de arce hay. Y voy a coger la chuleta, porque a veces hay que usar la chuleta, y decir que hay dudas entre que sea Arce sacharinum o Arce sacharinum. Perdón, voy a poner estos nombrecitos en estas referencias que pongo en los vídeos, y puede ser, también tiene otros nombres como el arce sacarino, arce del azúcar, arce de Florida o arce de Canadá. Todos estos nombres tiene. Y Mundo Arce trató de decirnos qué variedad de arce es. Lo voy a mostrar un poquito más de cerca con estos plantoncillos muy jóvenes que no tienen ni un mes, y vamos a ver si logramos identificarlo. Muchas gracias a Mundo Arce, a Eider, que también contestó y estuvo ahí por el Sacharinium, y sobre todo a José Antonio, que fue quien me regaló las semillas. También pedir disculpas a este hombre al que debo un reportaje, y voy a ver si lo hago en estos días, que no es otro que a ver si me acuerdo el nombre, y lo digo a continuación porque se me vuelve a quedar pinzado. Diario de un labrego, perdonad, Diario de un labrador. Ahora me sale el nombre. Sin más, te debo un reportaje sobre cítricos, y a ver si esta semana o para la próxima me pongo con ello y te mando el reportaje, que para mí será un honor que lo publiques en tu página. Diario de un labrego. Mil disculpas. Y ya sin más, vamos a ver de nuevo en modo macro estas semillas que me envió José Antonio y que estamos por identificar. Y si vemos los plantones y las hojas, a ver si conseguimos entre todos saber de qué arce se trata. Perdonad que voy a pasar otra vez por delante de la cámara. Bueno, ahí tenéis los ejemplares, estos ejemplares que José Antonio me envió, que voy a pinzar ya dentro de poquito, Así con esta altura, pues sí que los voy a pinzar. Y si os fijáis, ya hay bolitas del abono, poco abono, cuando los plantones son así muy jovencillos, pues vamos a poner muy poco abono. Este abono consiste en abono orgánico, abono de liberación lenta, quelato férrico, le eché un poquito de quelato férrico, y también calcio, pues también le eché un poquito de calcio. Y nada más, me está yendo muy bien esta combinación de microelementos y de abono, y lo estoy utilizando en casi todas las plantas, menos en las de suelos ácidos, Ahí sí que no vamos a utilizar el carbonato cálcico, porque elevaríamos el pH y ya pasaríamos a ser una tierra no ácida. Entonces, una tierra más calcárea, pues en plantas ácidas no vamos a utilizar esto en el abono, este microelemento, En el resto va estupendamente. Carbonato cálcico, abono orgánico, abono de liberación lenta, abono químico y quelato férrico, microelementos y abono. Y nada más, vamos a ver un poquito más de cerca. Ahí tenéis las hojas, y yo creo que de esta vez seguramente entre todos conseguiremos identificar este arce. Hasta pronto, amigos. No, hasta pronto no, os voy a enseñar también, ya que aprovecho que está aquí el pino negro que tengo mostrado otras veces. Fijaros qué pedazo de piña tiene, que yo me creí que iba a quedar pequeña. Y ahí veis mis dedos, comparar. Ya casi 4 dedos de piña en este pino negro japonés. Que lo conseguí desde semilla, ese es el logro. Y ya para finalizar, ahora sí, a 2 de... Mira las acículas, qué bonitas. A 2 de julio del 2015. Vamos a ver si podemos ya empezar a arrancar, a volver a hacer vídeos sobre botánica, y nos dejamos un poquito ya de política. Ojalá los políticos solucionaran los problemas de la mayoría de la gente y no tener que hacer estos vídeos
que a veces me veo forzado a hacer, por el pasotismo sobre todo de estos políticos y de gente que no tiene escrúpulos. Hasta pronto.